A las 6:14 de la mañana, el coche de Cayetana Guerra, 49 años, exagente del CNI, no arrancó por primera vez en más de una década. Para cualquiera, aquello habría sido una molestia sin importancia. Una batería descargada, una bujía mal puesta, el simple paso del tiempo. Para ella, sin embargo, fue como si el universo hubiera tirado de la cuerda de emergencia. Esa mujer, de carácter meticuloso y silenciosa determinación, llevaba años viviendo una vida perfectamente cronometrada. Despertar, preparar a sus hijos, revisar las noticias, conducir hasta el centro sanitario, donde ahora colaboraba como analista de protocolos. Rutina, orden, silencio. Así sobrevivía desde la muerte de su marido, Mateo Guerra, exmilitar condecorado y analista del Ministerio de Defensa, fallecido, según el Estado, en Irak, en 2016. El coche se negó. Ni un ronroneo, ni un fallo perezoso. Nada. Silencio. Y eso la obligó a cambiar el plan. En vez de conducir, cogió un taxi. No fue al trabajo. Tenía la mañana libre por una cancelación de última hora. Decidió ir al único lugar donde podía dejar su mente en pausa. El spa El Remanso del Olivo, en el centro de Madrid. Allí llevaba años refugiándose una vez por semana, entre aromas de lavanda, agua tibia y música de fondo. Era su paréntesis. Un ritual pequeño, privado. Ese día, al cruzar la recepción, algo cambió. Cayetana no lo notó al principio. Se acercó al mostrador, pidió una sesión de masaje descontracturante, y mientras esperaba a que revisaran la disponibilidad, su mirada se desvió hacia una puerta entreabierta que normalmente permanecía cerrada, solo para empleados. Y lo vio. En ese instante, la realidad se fracturó como un cristal bajo presión. Allí, sentado en una de las butacas de madera clara, con los pies en una palangana de agua caliente, estaba Mateo Guerra. No alguien parecido, no un doble, Mateo. El mismo perfil, el mismo gesto entre ceja y ceja, la forma de sostener una servilleta con dos dedos. Vestía una camisa de lino clara, como quien nunca fue militar, como si no hubiese tenido pasado. Y a su lado, una mujer, morena, de unos 40 y pocos. Su mano descansaba con familiaridad sobre su rodilla. Enfrente de ellos, una niña de unos 6 años jugaba con un esmalte rosa brillante. En medio de una carcajada lo miró y pronunció una sola palabra. Papá. Cayetana sintió como algo se derrumbaba en su pecho. Un peso que no supo nombrar. El aire se volvió denso. El suelo, inestable. No podía moverse. No podía respirar. No estaba preparada para eso, porque no hay forma humana de prepararse para ver con vida a alguien que enterraste con honores militares, alguien a quien lloraste, alguien que, según el Estado, murió sirviendo a su país. Retrocedió. Instintivamente se escondió tras una columna. El corazón le golpeaba como una alarma. Mateo, el padre de sus hijos, el hombre al que amó y enterró, estaba ahí, vivo, tranquilo, con otra mujer, con una niña, con una vida nueva. Salió del spa casi a tientas. El aire frío de la mañana madrileña le dio de lleno. Se subió al taxi sin saber qué decir. No pidió que la llevaran a casa. Dio una dirección cualquiera. Solo necesitaba tiempo, silencio, un lugar sin espejos. El resto del día fue bruma. Vio pasar gente, escuchó frases sueltas, pero su mente no lograba salir de aquella escena. No se atrevía a recordar en detalle, pero tampoco podía evitarlo. ¿Era realmente él? ¿Cómo era posible? ¿Y esa niña? ¿Era su hija? ¿Había fingido su muerte? ¿Quién le había ayudado? ¿El propio Estado? De todas las preguntas que la atormentaban, una empezó a formarse con más claridad. ¿Qué sabía yo realmente de él? Aquella noche no habló con nadie. No contó nada. No se lo dijo a sus hijos, ni a su hermana, ni siquiera a su terapeuta. Sabía que necesitaba verificar lo que había visto, separar la emoción del hecho. Pero también intuía que esa mañana no había sido casual. El coche no falló por azar. El mundo la estaba empujando a descubrir algo que llevaba demasiado tiempo enterrado. En su fuero interno entendió algo esencial. El dolor del pasado no se cura con olvido. Se enfrenta con verdad. Ese fue el principio del final. Esa noche,
Cayetana no durmió. Permaneció acostada en la cama con los ojos fijos en el techo, sin apenas parpadear, mientras la respiración de sus hijos llenaba el silencio desde las habitaciones contiguas. Sentía que su cuerpo estaba allí, bajo las mantas, pero su cabeza seguía atrapada en aquella sala del spa, en esa imagen suspendida en el tiempo. Mateo con la niña, la mujer, la palabra papá. El mundo no solo había cambiado, había implosionado. Durante años creyó haber cerrado un capítulo con honor. Mateo había sido declarado muerto en acto de servicio. Hubo bandera doblada, discursos, pésames de altos mandos. Incluso el ministro de Defensa le estrechó la mano en el cementerio de la Almudena. La urna, sellada con etiqueta oficial, fue entregada por un coronel que apenas la miró a los ojos. Ahora todo aquello parecía parte de una farsa perfectamente ejecutada. Al amanecer, se levantó con un propósito nuevo: encontrar la verdad. No sabía qué haría con ella, pero necesitaba mirarla de frente. Encendió su viejo portátil, uno que no usaba desde su época en el servicio. Dentro guardaba copias cifradas de documentos antiguos, informes que Mateo compartía con ella para discutir estrategias y análisis, cuando ambos aún creían en el valor de servir al país desde la inteligencia. No era espionaje, era amor compartido por la verdad, o al menos eso creía. Buscó sin saber exactamente qué. Abrió carpetas, revisó correos, repasó nombres. Nada la llevaba a él, hasta que encontró una carpeta titulada Eneas Final. Recordaba ese nombre. Eneas fue, según le dijo Mateo en una noche de vino y silencio, el nombre en clave de una operación que él mismo coordinó antes de su salida al extranjero. Una operación de limpieza interna, orientada a exponer desvíos presupuestarios dentro del ministerio. Pero, según los archivos oficiales, todo eso fue archivado, cerrado, enterrado. Dentro de la carpeta había un único archivo de vídeo, protegido con una contraseña. No dudó. Tecleó la palabra que Mateo siempre usaba para cifrar lo importante: el nombre de su hija fallecida al nacer. Lucía. El archivo se abrió. No duraba más de 30 segundos. Mateo aparecía en un lugar oscuro, mal iluminado, con el rostro demacrado. Vestía ropa civil. Hablaba en voz baja, pausada. Si estás viendo esto, es porque algo falló. No confíes en lo que te digan. No estoy muerto, pero no soy libre. Me ofrecieron una salida a cambio de silencio. Acepté por vosotros. Perdóname. Fin del mensaje. Cayetana se quedó inmóvil. La confesión no explicaba todo, pero bastaba para cambiar el sentido de cada lágrima que derramó en aquel funeral. Mateo estaba vivo. Había elegido desaparecer, y ella, sin saberlo, había vivido en un teatro montado por los mismos que juraban proteger la verdad. Durante el resto del día, se dedicó a recopilar documentos. Revisó transacciones, movió contactos, leyó entre líneas. Su entrenamiento volvía poco a poco como una herramienta que nunca se pierde del todo. Llamó a Luis Serrano, 62 años, excomandante de inteligencia, amigo íntimo de Mateo y ahora retirado en un piso modesto en el Escorial. Fue su superior durante años, pero también alguien en quien ambos confiaban. Luis no se sorprendió al escuchar el nombre Eneas. Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Confirmó que Mateo había sido presionado para abandonar su testimonio en contra de mandos corruptos. Cuando se negó, fue considerado daño colateral. La solución: simular su muerte y reubicarlo bajo nueva identidad, en otro lugar, con otra vida. El Estado lo había borrado para salvarse. Cayetana colgó sin despedirse. Tenía el pecho apretado. No sabía qué dolía más: la traición del sistema al que había servido, o el hecho de que Mateo no luchara por volver. Se preguntó si la niña del spa era fruto de aquella nueva vida, o si Mateo simplemente necesitó empezar de cero con alguien que no supiera nada. Pero por encima del dolor, sintió claridad. Por primera vez en años no se sentía víctima, sino testigo. No podía hacer como si nada. No era solo por ella. Era por todos aquellos a quienes el Estado había hecho desaparecer en nombre del orden. La verdad no la devolvería al pasado, pero tal vez, solo tal vez, podía cambiar el futuro.
3 días después, Cayetana cogió el tren a Valencia. No avisó a nadie, ni a su hermana, ni a sus hijos, ni siquiera a Luis Serrano, que le había ofrecido su ayuda si decidía continuar con la investigación. Lo hizo sola, como había hecho tantas veces antes en operaciones confidenciales, en países donde nadie la conocía y donde cualquier paso en falso podía costar una vida. Pero esta vez la operación no tenía nombre en clave. Esta vez el objetivo era un hombre que lo había sido todo para ella. La dirección no fue difícil de conseguir. En uno de los informes que logró recuperar desde una base de datos militar desclasificada por error, un detalle técnico que solo alguien con su experiencia podría haber detectado, aparecía un listado de identidades asignadas dentro del programa de protección Eneas. Uno de los nombres le resultó devastadoramente familiar. Carlos Ríos, 57 años, administrativo en una ONG de refugiados. Dirección: Barrio de Monteolivete, en Valencia. Al llegar caminó por las calles con calma, observando. Monteolivete era un barrio tranquilo, de familias jóvenes, tiendas de barrio, niños en bicicleta y terrazas llenas. Un lugar elegido precisamente por su invisibilidad. Allí, entre árboles podados y fachadas pintadas, lo vio. Mateo, ahora Carlos, salía de un pequeño supermercado con una bolsa de verduras, una barra de pan y una revista infantil. Caminaba con naturalidad. Saludó a la panadera. Detuvo el paso para dejar cruzar a una niña que corría con mochila al hombro. Se detuvo en la esquina. Y en ese momento, Cayetana supo que era él. No por su forma de vestir, ni por el pelo más canoso, sino por la manera en que se detenía antes de cruzar la calle, como si estuviera midiendo el tiempo del mundo. Siempre lo hacía así, incluso en los entrenamientos. No lo siguió, no lo llamó, no buscó el drama. Se sentó en un banco cercano y lo observó entrar en su edificio, saludar al portero, desaparecer. No hubo lágrimas, no hubo ira, solo una certeza. Mateo no solo había aceptado su nueva vida, la había abrazado. Cayetana pasó el resto del día caminando por la ciudad. En cada paso recordó conversaciones antiguas, decisiones compartidas, silencios que ahora tenían otro sentido. Él no la había dejado por traición. La había dejado por miedo, por deber, por una lógica que entonces quizá creyó inevitable. Pero ese razonamiento no bastaba. La niña seguía en su cabeza. Aquella niña en el spa que lo llamó papá. No era solo una fachada. Mateo había construido una familia real, y eso lo cambiaba todo. Regresó a Madrid al día siguiente sin hacer una sola foto, sin guardar pruebas. Lo que necesitaba ya no era demostrar que estaba vivo, era entender qué haría con esa verdad. Durante el trayecto, repasó en su libreta vieja lo que había reunido hasta ahora. El vídeo, los documentos cifrados, los registros financieros del programa Eneas, la lista parcial de beneficiarios. En todos ellos aparecía una firma digital, DMI, Departamento de Misiones Internas, una unidad tan secreta que oficialmente no existía. En su mente comenzó a tomar forma algo más grande. ¿Cuántos más habrían sido silenciados? ¿Cuántos otros nombres habían sido borrados, modificados, ocultados? No era solo su historia, no era solo Mateo, era un patrón. Esa noche, al llegar a casa, encendió la televisión sin sonido. Sus hijos dormían. Preparó un té, se sentó frente al ordenador y comenzó a escribir un informe. No para los medios, no para el juzgado, para ella. Como cuando redactaba memorias de inteligencia tras una operación. Necesitaba poner los hechos por escrito, ordenarlos, darles contexto, porque solo desde el orden podía surgir la acción. Al terminar el primer borrador, entendió su siguiente paso. El silencio ya no era protección, el silencio era cómplice. Cayetana había servido al Estado con honor, y ahora debía exigirle lo mismo. Había algo que no podía permitir, que otros vivieran la misma historia y no tuvieran las herramientas ni la fuerza para enfrentarlo. La verdad no bastaba. Había que contarla, y esta vez, con nombres y consecuencias. Porque, como entendió aquella noche, la mayor traición no era la mentira, era la impunidad.
Cayetana no tardó en comprender que la vía judicial no sería suficiente. Podía presentar una denuncia, iniciar un proceso largo y técnico, pero sabía por experiencia que los mecanismos internos del Estado estaban diseñados precisamente para ralentizar todo lo que amenazara su propia estructura. Así que optó por otra estrategia: visibilidad, y para ello necesitaba aliados. Recordó a una periodista con la que había coincidido en el pasado durante una conferencia de seguridad en Salamanca. Emma Rivera, 35 años, periodista de investigación especializada en temas militares y corrupción institucional. Había escrito sobre contratos fraudulentos en las Fuerzas Armadas y mantenía una reputación intachable, incluso entre exmilitares como Cayetana. Sabía guardar silencio cuando era necesario, pero también sabía cuándo golpear con precisión. Emma accedió a reunirse. En un pequeño café de Lavapiés, Cayetana expuso los hechos con datos, fechas, documentos y sin adornos. No buscaba conmoverla, sino convencerla. Le entregó una copia cifrada del vídeo de Mateo, parte de los informes del programa Eneas, y el listado parcial de identidades protegidas. Emma no hizo muchas preguntas. Tomó nota, observó con la mirada entrenada de quien sabe que una historia así puede cambiar carreras, gobiernos, o al menos abrir heridas que nunca cicatrizaron del todo. Se despidieron sin promesas. Pero 2 días después, Cayetana recibió un mensaje: estoy dentro. Esto no se entierra. El reportaje no se publicó de inmediato. Emma trabajó en silencio durante semanas, contrastando datos, buscando a otras viudas, a antiguos oficiales, a técnicos del ministerio. Descubrió lo que Cayetana intuía. El programa Eneas había sido utilizado no solo para proteger testigos, sino también para encubrir errores, borrar disidentes, desaparecer a quienes incomodaban. Una estructura paralela de silencios pactados. Mientras tanto, Cayetana retomó contacto con antiguos compañeros del CNI. No todos quisieron hablar, pero algunos sí. Uno de ellos, Alfredo Núñez, 58 años, exanalista de contrainteligencia, le envió por correo un paquete anónimo. Dentro había un documento clasificado que confirmaba la firma final del operativo de defunción simulada de Mateo. Fecha: 2 semanas antes de su muerte. Firmante: Coronel Ramiro Gutiérrez, jefe del DM en ese momento. Esa prueba lo cambiaba todo. No solo se trataba de una decisión táctica, sino de una orden directa. El reportaje de Emma se publicó finalmente en una edición digital de fin de semana bajo el título Muertos con vida, las sombras del programa Eneas. En pocas horas se volvió viral. El artículo incluía nombres ocultos, fragmentos del testimonio de Cayetana, identificada como fuente militar protegida, y una cronología de hechos que ponía en evidencia una práctica que nadie quería reconocer. Cayetana no esperaba el eco que tuvo. Recibió más de 50 mensajes en 2 días. Antiguos esposos de desaparecidos, exfuncionarios, incluso jóvenes militares que intuían que algo no cuadraba en sus unidades. Pero lo más importante fue el contacto de Eva Martín, 51 años, fiscal retirada, quien había trabajado en la Audiencia Nacional hasta 2019. En su mensaje, corto y sin florituras, dejó claro su interés. Podemos abrir esto. No será fácil, pero no estás sola. Cayetana la conocía de nombre. Sabía que Eva había sido una fiscal temida por los altos cargos, precisamente por no pactar silencios. Se reunieron en un despacho discreto, sin escudos ni retratos oficiales. Eva leyó el informe que Cayetana había redactado, revisó los documentos y dijo una sola frase: esto es sistémico. Esa palabra lo resumía todo. No era una historia de traición personal. Era una arquitectura entera construida sobre la desaparición deliberada de personas que estorbaban. Y eso, en una democracia, no se podía permitir. Los días siguientes fueron intensos. Eva comenzó a redactar un escrito para presentar ante el Juzgado Central de Instrucción. Cayetana, por su parte, mantuvo el foco. No buscaba venganza, buscaba verdad. En el proceso, algo se movía dentro de ella. Ya no sentía solo dolor, sentía claridad. Por primera vez entendía que su historia podía servir. No para limpiar el pasado, pero sí para proteger el futuro. Cuando se miró al espejo esa noche,
No vio a la mujer que enterró a su marido, ni a la madre que crió en silencio. Vio a alguien que después de años de obedecer, por fin empezaba a decir en voz alta lo que nadie más se atrevía a nombrar. El día que se presentó la denuncia formal contra el Ministerio de Defensa, fue lluvioso, gris y silencioso. Cayetana caminó hasta la Audiencia Nacional con pasos firmes, sin mirar atrás. Llevaba en el bolso la carpeta con las pruebas definitivas, el vídeo de Mateo, los documentos firmados por el coronel Gutiérrez, la lista filtrada de beneficiarios del programa Eneas y una declaración jurada redactada por Eva Martín, que actuaba como representante legal. La fiscalía aceptó el escrito y abrió diligencias previas. Era el primer paso formal para abrir una investigación penal contra estructuras del Estado. No había marcha atrás. La noticia corrió rápido. Los titulares hablaban de un caso sin precedentes y de una exagente que denunciaba desapariciones encubiertas. No mencionaban nombres, pero la historia ya tenía rostro. El de una mujer que no se quebró, ni siquiera cuando el sistema le quitó todo. Algunas voces salieron en su defensa. Otras, desde el anonimato, la acusaban de traicionar la seguridad nacional. Cayetana no respondió a ninguna. No buscaba aprobación, buscaba consecuencias. En paralelo al proceso judicial, comenzó algo inesperado. Varias familias se pusieron en contacto con Emma Rivera tras la publicación del reportaje. Todos contaban lo mismo: un padre, un hermano, un hijo desaparecido en circunstancias extrañas, con funerales apresurados o cuerpos nunca vistos. En algunos casos, ni siquiera hubo restos. Solo cartas oficiales, urnas selladas, explicaciones frías. Cayetana decidió escucharlos. Organizó un primer encuentro en un centro cívico de Carabanchel. Acudieron 8 personas. Hablaron sin cámaras, sin periodistas, solo relatos, uno tras otro, lágrimas contenidas, dudas que nadie respondía, sentencias dictadas sin juicio. Ese día supo que aquello no podía quedar en el ámbito penal. Había que hacer algo más, algo que evitara que el olvido siguiera siendo la norma. Y así nació la idea del proyecto, Vidas sin Silencio. Un colectivo civil para documentar, apoyar y dar visibilidad a los casos de desapariciones estatales encubiertas. No era una ONG ni un movimiento político. Era un espacio donde las verdades no necesitaban permiso. El colectivo creció más rápido de lo esperado. Se unieron abogados jóvenes, activistas, antiguos periodistas y familiares de militares. Se creó una página web, un archivo digital, una línea de contacto anónima. Cayetana no puso su nombre en la cabecera. No buscaba protagonismo, solo verdad. Pronto comenzaron a recibir decenas de testimonios, algunos de ellos anónimos, otros acompañados de documentos, fechas, fotos y patrones similares. Funerales con ataúdes cerrados, operaciones clasificadas, certificados médicos ambiguos. Todos tenían algo en común: la opacidad. En medio de este movimiento creciente, recibió una carta manuscrita sin remitente. Reconoció la letra de inmediato. Era de Mateo. No decía mucho, apenas una página. Decía que había leído la denuncia, que había visto el reportaje, que no la juzgaba, que entendía su búsqueda y que no podía aparecer, que su silencio ahora protegía algo más que a él, que esperaba que ella encontrara paz. Y terminaba con una frase que solo ellos conocían: nos vemos cuando todo sea azul. Esa frase la usaban cuando eran jóvenes, durante los entrenamientos más duros. Era una forma de decir cuando todo esté en calma. Pero Cayetana sabía que esa calma no llegaría sola. Había que construirla, y eso requería seguir, incluso sin respuestas completas. Mientras tanto, la Audiencia Nacional llamó a declarar a varios oficiales retirados, entre ellos el propio Ramiro Gutiérrez. Su comparecencia fue hermética. Nadie filtró detalles. Pero un periodista de investigación amigo de Emma comentó que el coronel se había presentado con cara de piedra, sin negar ni confirmar nada. Solo entregó un informe técnico y pidió aplazar su testimonio completo. El Estado comenzaba a cerrar filas, pero el daño ya estaba hecho. El Parlamento abrió una comisión temporal para revisar los protocolos de protección de testigos dentro de los cuerpos de seguridad. La sociedad empezaba a preguntar, en tertulias, en foros, en redes.
Nadie hablaba ya de la loca que no acepta la muerte de su marido. Ahora decían la mujer que levantó la alfombra. Y Cayetana entendió que su papel no era obtener justicia individual. Su papel era iluminar la estructura que permitió el abuso. No sabía cómo terminaría todo, pero ya no importaba, porque al menos ahora otros empezaban a ver lo que durante años solo ella veía, que la lealtad verdadera no consiste en callar, sino en exigir verdad donde antes solo había sombras. Cayetana sabía que había cruzado un umbral del que ya no se podía volver. Desde que su historia salió a la luz, su vida diaria cambió por completo. Ya no era una ciudadana anónima en las calles de Madrid. Ahora, en los cafés, la reconocían en susurros. En los supermercados notaba miradas sostenidas. Algunos la saludaban con respeto. Otros bajaban la cabeza, como si les incomodara que alguien como ella hubiese decidido hablar. Pero Cayetana no buscaba aprobación. Solo le interesaba que el tema no se olvidara. Un día recibió una invitación que no esperaba. La llamaron desde la Comisión de Defensa del Congreso. Querían que participara como compareciente en una sesión informativa sobre transparencia en operaciones de inteligencia. No era una citación obligatoria, pero su presencia podía marcar la diferencia. Lo pensó durante varios días. No era amiga de los focos, y menos aún de los discursos. Pero aceptó. No por ella, por los nombres que había escuchado en Carabanchel, por las familias que no tenían acceso a nadie. Cuando llegó al Congreso, vestía como siempre, sin adornos, sin maquillaje, sin gestos teatrales. Llevaba consigo una carpeta delgada. No traía cientos de documentos, solo 4 páginas con cifras, nombres clave y un listado de 10 preguntas simples. Preguntas que ningún representante del Estado había sabido responder aún. En su intervención fue directa. Expuso los vacíos legales en los procedimientos de desaparición administrativa. Señaló los abusos del programa Eneas y terminó con una frase que se convirtió en titular. No hay defensa nacional sin verdad pública. El impacto fue inmediato. Varios grupos parlamentarios anunciaron la presentación de una proposición de ley para regular el uso de identidades operativas en contextos de inteligencia. Por primera vez, se hablaba en sede parlamentaria de límites al secretismo institucional. Y aunque Cayetana sabía que las leyes tardan, también sabía que todo empieza con una frase dicha en el lugar correcto. De vuelta a casa, abrió el buzón y encontró una carta sin sello. Dentro, una hoja doblada con letra infantil. Solo decía, gracias por decir la verdad. Mi papá también se fue sin despedirse. No había firma, solo un dibujo de un barco y un cielo azul. Esa noche Cayetana no durmió. No por angustia, sino porque se quedó sentada frente al balcón, pensando en lo que había cambiado, en lo que faltaba, en que, pese al desgaste, su misión no era individual, era generacional. En paralelo, el colectivo Vidas sin Silencio seguía creciendo. Abrieron una oficina en Lavapiés y lanzaron un programa de asesoría legal gratuita para familiares de desaparecidos. Se unieron psicólogos, sociólogos, incluso antiguos militares en reserva que ofrecían su tiempo y experiencia. Había nacido algo que ya no dependía solo de ella, y eso le dio paz. Un mes después recibió una llamada inesperada. Provenía de un despacho jurídico vinculado al ministerio. Querían ofrecerle una reunión informal, no para negociar, sino para intercambiar impresiones sobre los límites del pasado y la necesidad de proteger la estabilidad institucional. Era un eufemismo, sabía lo que significaba. Querían disuadirla, frenar la presión pública, tal vez ofrecerle una salida elegante, pero Cayetana no aceptó. Respondió con una nota breve. La estabilidad sin verdad es solo miedo bien gestionado. Lo que no sabía era que esa negativa marcaría otro giro. A los pocos días, los medios filtraron que el gobierno había ordenado una revisión interna de los archivos del DMI. Se hablaba de posibles irregularidades, de muertes administrativas sin respaldo médico, de familias que nunca recibieron explicaciones. Las preguntas que Cayetana había lanzado en el Congreso empezaban a volverse ecos públicos, en tertulias, en artículos, en debates de sobremesa. La sociedad empezaba a despertar ante algo que siempre había estado allí, pero que nadie se atrevía a mirar.
Esa semana, volvió a Valencia por última vez. Caminó hasta el mismo banco frente al edificio donde vivía Mateo. No lo vio salir, ni entrar. No supo si seguía allí, pero no importaba. Ya no necesitaba verlo. Entendió que la historia entre ellos no terminaría con un cierre, terminaría con un legado. Antes de marcharse, dejó una carta bajo la puerta del portal, sin reclamos. Solo una frase: gracias por sobrevivir, yo haré lo mismo. Luego se giró, respiró hondo y volvió a Madrid. Sabía que aún quedaban sombras, pero también sabía algo que antes no, que la verdad, dicha sin odio y con constancia, siempre encuentra su espacio. Aunque tarde, aunque incomode, aunque duela. A los 6 meses de iniciarse el proceso judicial, el Parlamento aprobó por mayoría una nueva ley, la Ley de Transparencia Operativa en ámbitos de seguridad del Estado. No fue fácil. Hubo enmiendas, tensiones entre partidos, advertencias veladas de ciertos sectores que aún consideraban el silencio como una forma de protección institucional. Pero la presión social, la visibilidad del caso y el trabajo incansable de colectivos como Vidas sin Silencio inclinaron la balanza. La ley establecía 3 principios clave: obligación de informar a familiares en todo proceso de cambio de identidad estatal, revisión judicial externa en cada protocolo de desaparición operativa y trazabilidad obligatoria de fondos asociados a programas de protección. Cayetana no celebró la noticia con aplausos. No organizó una rueda de prensa. Simplemente caminó al despacho de Eva Martín, dejó sobre su mesa un ejemplar del BOE con el texto firmado y dijo: ya está. No era victoria. Era justicia tardía. En los días siguientes, las solicitudes para revisar expedientes antiguos comenzaron a multiplicarse. Familias que nunca supieron qué ocurrió con sus hijos o esposos enviaron escritos a los tribunales, reclamando acceso a información antes clasificada. Algunos encontraron respuestas, otros vacíos imposibles de llenar. Pero el derecho a preguntar, antes negado, ahora era ley. La impunidad dejó de ser norma automática. Emma Rivera publicó un segundo reportaje, esta vez acompañado de entrevistas, rostros visibles, fechas. Cayetana aceptó aparecer. Mostró su cara. Contó su historia sin dramatismo, con la serenidad de quien ha sobrevivido al fuego sin convertirse en ceniza. El video alcanzó más de 2 millones de visualizaciones en una semana. Gente de toda España comenzó a escribir a la redacción. Algunos preguntaban si lo que habían visto era real. Otros compartían historias semejantes. Pero todos coincidían en una frase que se repitió como eco: esto también me pasó a mí. En uno de esos mensajes, una mujer de Huesca relataba que su padre había desaparecido durante una supuesta misión en Kosovo. Nunca recibieron restos, solo una carta oficial. Leyó la historia de Cayetana y decidió investigar. Descubrió que su padre estaba vivo, con otro nombre, trabajando en una fundación humanitaria en Portugal, después de 20 años. No lo buscó, solo necesitaba saber la verdad, y eso le bastó. Cayetana archivó ese mensaje en una carpeta que nombró Eco. Era su manera de registrar lo que había provocado, no por vanidad, sino para no olvidar que todo cambio comienza con alguien que decide no callar. En paralelo, el colectivo siguió creciendo. Establecieron un convenio con universidades públicas para formar estudiantes en documentación de derechos humanos. Organizaron jornadas con víctimas de otros países, donde se compartían metodologías, emociones, cicatrices y, sobre todo, esperanza. Una tarde, mientras revisaba documentación antigua en su casa, Cayetana encontró algo que había olvidado. Una carta escrita por Mateo en 2006, guardada entre páginas de un manual táctico. Decía: si algún día desaparezco, no me busques. Mira alrededor. Lo importante siempre está en lo que dejamos, no en lo que llevamos. Se quedó en silencio durante un largo rato. No lloró, no sonrió. Solo cerró la carta y la guardó junto a los documentos legales. Esa era su forma de honrarlo, sin rencor, sin redención forzada. Mateo había hecho lo que creyó necesario, ella también, y aunque sus caminos no se reencontraran, el puente estaba construido. Días después, recibió una propuesta del Ministerio del Interior: formar parte de un comité de supervisión ética para los nuevos protocolos de inteligencia.
no como empleada, sino como voz ciudadana. Aceptó bajo una condición: que el comité tuviera acceso a todos los expedientes antiguos relacionados con desaparecidos operativos. Tras semanas de negociaciones lo consiguió. Aquel día, cuando firmó el documento, recordó su primera misión en el CNI. Tenía 25 años, miedo y determinación. Ahora tenía cicatrices, y lo que consideraba aún más valioso: contexto, porque comprender lo que uno ha vivido no siempre llega en el momento. A veces tarda décadas, pero cuando llega, cambia todo. Esa noche volvió a pasar por el spa El Remanso del Olivo. No entró, solo observó desde la acera. Ya no sentía rabia, ni vacío, solo un leve temblor en el pecho, como quien cierra un ciclo sin necesidad de explicarlo. Después caminó hasta la estación de Atocha, compró un billete cualquiera y subió al primer tren. No por huir, por moverse, por seguir viva. En su bolso solo llevaba dos cosas: una libreta en blanco y una pluma. Porque algunas historias no se terminan con un punto final, se transforman en camino. Y ese apenas empezaba. Cayetana no pensaba en finales, nunca lo hizo. En el mundo de donde venía, todo era provisional. Los destinos, las lealtades, incluso las identidades. Pero lo que no cambió, ni siquiera cuando creyó perderlo todo, fue su sentido de propósito. Por eso, cuando recibió una invitación para dar una charla en un instituto público de Madrid, dudó solo por un segundo. No era una cumbre política ni una rueda de prensa. Era una clase de ética en un aula de secundaria. 40 alumnos entre 15 y 17 años. Un público que no sabía quién era, pero que quizás, solo quizás, necesitaba escuchar algo diferente. Aceptó. Ese día entró en la clase sin uniforme, sin escoltas, sin medios, solo con una mochila. Colocó sobre la mesa una caja pequeña de madera cerrada con una cinta roja. No explicó de inmediato qué era. Comenzó hablando de decisiones, de cómo a veces la verdad es incómoda, inoportuna, incluso destructiva, pero también liberadora. Habló de silencio, de su coste, de cómo el miedo institucional puede borrar nombres, pero no el eco que dejan las personas cuando se atreven a mirar de frente. Nadie interrumpió, ni siquiera los alumnos más inquietos. La escuchaban como si cada palabra activara algo en sus propias dudas. Al terminar, abrió la caja. Dentro había algo sencillo: una carta. La misma que Mateo había escrito en 2006 y que ella había encontrado meses antes. La leyó en voz alta. Cuando dijo la frase final: lo importante siempre está en lo que dejamos, no en lo que llevamos. Se hizo un silencio tan profundo que incluso la calefacción pareció detenerse. Una alumna levantó la mano, no para preguntar, sino para decir algo que Cayetana nunca olvidó. Entonces, usted salvó a gente sin salvarla. ¿Eso también cuenta como justicia? Ella no supo qué responder, pero en su interior algo se aflojó, como si ese instante sellara todo lo que durante años no había podido poner en palabras. Esa misma tarde, al salir del instituto, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó. Respondió. Una voz femenina, joven, pausada. ¿Eres Cayetana? Sí. ¿Quién habla? Me llamo Lucía. Mi madre me dijo que ese era también mi nombre por alguien importante. Acabo de saberlo todo. Cayetana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La respiración se le cortó. Miró al cielo, nublado como aquel día en que todo comenzó. La voz siguió. No te llamo para reproches. Solo quería que supieras que estoy viva y que estoy bien. Eso también es tu victoria. No hubo más palabras. La llamada terminó, pero en ese instante, Cayetana comprendió algo que jamás había imaginado. Mateo no había elegido ese nombre al azar. No había sido un homenaje vacío. Había sido un puente invisible entre el pasado y el presente. Una clave, un mensaje cifrado para que, algún día, la vida misma se reescribiera sin dolor. Volvió a casa caminando. No encendió el móvil. No revisó correos. Solo abrió su libreta. Escribió: Lucía está viva, y se quedó en silencio. Una lágrima descendió por su mejilla. En un número de tristeza.
Ni siquiera de alivio. Era algo más profundo. Algo que no se nombra. Algo que, si se pudiera traducir, diría simplemente, valió la pena. Hoy Cayetana ya no necesita pruebas, ni más leyes, ni más titulares. La verdad fue dicha, y su eco llegó a donde tenía que llegar. Y quizá tú, que escuchas esto ahora, conoces algún caso similar. Quizá oíste hablar de desaparecidos administrativos o de funerales sin cuerpo. Si es así, cuéntalo en los comentarios. Tu historia también merece ser escuchada. Y si esta historia te removió por dentro, suscríbete, no por cifras, sino porque en un mundo de ruido, a veces solo hace falta una voz que se atreva a hablar claro. This is an artistic and fictional creation intended for both entertainment and educational purposes. Any resemblance to actual people or events is purely coincidental. Some scenes and dialogues in the video are part of a dramatized performance and incorporate elements of grotesque, satire, and exaggeration. The creator stands against discrimination, violence, and hatred. This channel fully complies with YouTube's policies and does not infringe upon copyright laws.